Con este bloque, que sería el tercero de nuestra mesa, cerraríamos el trabajo de la mesa. Tenemos 3 presentaciones que nosotros las hemos ubicado como de educación superior, ¿no? Porque están ubicadas en experiencias de universidades y trabajo de capacitación, formación docente, etc. Así que vamos a arrancar con la presentación de Mario, que se llama Estudio de las variantes de la lengua guaraní mediante cursos de capacitación con comunidades abá guaraní del estado de Paraná. Así que te dejamos, Mario, te damos la palabra. Muchas gracias. Yabuyo o Ñandecaruyo, sería buenas tardes en Buda guaraní. Y voy a compartir mi tela, tengo la preparación aquí, voy a ver si... Acá está. Me dicen si están viendo sí, mi se tela. ve bien. Está bien, sí. Como dijo Carolina, es sobre el estudio de las variantes de la lengua guaraní mediante un curso de capacitación que se hizo en el 2018. Es un trabajo que formó parte de mi tesis doctoral, por eso tiene el nombre de 2 personas. Bueno, voy a ver si consigo aquí. Yo, Mario Ramón, y Audi Feiden fue mi orientador del doctorado, por eso tiene la coautoría del orientador del doctorado. Es un capítulo, un ítem, vamos a llamar así, del trabajo que realizamos del doctorado aquí en el estado de Paraná. Yo soy de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, somos bilingües, hablamos español y portugués al mismo tiempo. Es la única universidad brasilera que tiene una lengua indígena como obligatoria en uno de sus cursos de grado que no es direccionado para indígenas. Esta mañana un compañero mío también de Brasil, Jorge, dijo que había bastantes licenciaturas interculturales. Hasta el año pasado había más de 30 cursos diferentes universidades. Son cursos interculturales exclusivamente para indígenas. En eso sí, existen cursos de lenguas indígenas para indígenas, pero cursos de disciplina de lenguas indígenas en Brasil, obligatorio en un curso de letras, solamente la UNILE tiene, y yo soy, por acaso, el titular de esa cátedra, y desde 2012 estamos ministrando algo de guaraní. Aquí están la experiencia que tuve de 6 meses que trabajé con ellos. Es un grupo de profesores guaraní. Son todos profesores de guaraní de esa comunidad. Son 2 comunidades. Aquí en Brasil todavía usamos la palabra aldea para identificar las comunidades. Yo sé que en algunos países aquí vecinos la palabra aldea no es muy bien recibida, pero nosotros todavía usamos la palabra aldea, ¿no? Entonces, una de las aldeas, son 2 aldeas juntas, comunidades que quedan en la ciudad de Diamante do Oeste. Ese Diamante do Oeste queda 135 kilómetros de Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, como ustedes ya saben, lógicamente la frontera con Paraguay y Argentina. No estamos en 3 fronteras, 3 países estamos juntos. 3 países hablando un solo idioma, 2 idiomas diferentes, sin embargo, el guaraní nos une a todos, el guaraní, el tereré, el mate, como nación grande, nación guaraní, ¿no? Ese curso, yo le puse curso de formación, pero la verdad es una capacitación, porque ya son profesores de lengua guaraní. Que hicimos son 2 comunidades llamadas Intete y Tamará, como dije, de Diamante do Oeste, el estado de Paraná. Son autodenominados Aba Guaraní, y durante ese curso utilizamos materiales didácticos de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, ¿no? También se abordaron los variantes aquí en Brasil, como dijo hoy, esta mañana también el compañero de Santa María. En Brasil, los guaraníes están divididos en 3 grupos fundamentales, gracias a Egon Schaden, que sería el Buda, el Caiobá o Paintamuterá, es un único grupo guaraní que en Brasil es Caiobá, y cuando cruza la frontera Paraguay se le llama Paintamuterá. Y el Ñandeva o Alba Ñandeva también, son 3 grupos, pero la verdad son mucho más grupos que esos 3, como Egon Schaden lo había descrito. Y el título del proyecto se llama Educomunicación y Transculturalidad Guaraní del Oeste de Paraná,
Actualmente nosotros tenemos un sitio llamado Educom Guaraní donde tenemos parte de las experiencias contadas. Después voy a contar más sobre eso. En el sitio educomguaraní.com están las fotos, videos y demás materiales que hemos trabajado en el curso y el otro proyecto, porque el proyecto continúa. Ok, pero ¿por qué ese curso? ¿Por qué se hizo? No, la verdad, nosotros llevamos una propuesta para ellos. Es un curso que se hizo totalmente guaraní. Es la primera vez que unos grupos de profesores reciben un curso así, totalmente en guaraní, ¿no? La mayoría era en portugués, pero eran otros profesores de las universidades que llevaban, y es la primera vez que se hizo un curso totalmente en guaraní. Y cuando le propuse el curso, le dije, vamos a respetar el variante de ustedes, vamos a dar la clase, vamos a estudiar ese guaraní, vamos a preparar los materiales didácticos para el curso que ustedes van a administrar para sus estudiantes, pero con la variante que ustedes usan aquí en la aldea. Y ahí me dijeron dos cosas interesantísimas. Que en la comunidad que ellos trabajan, que ellos viven, dice que se utilizan por lo menos tres formas lingüísticas diferentes. Una en las comunicaciones rutineras entre ellos, dentro de la comunidad, otro que se usa en los espacios escolares y otra en la OCUD, que sería la casa de oración, que sí que me dijo, ¿cuál de las tres variantes? Si los tres veces usamos diferente. Bueno, y ahí me dijo, nosotros queremos estudiar las variantes lingüísticas de los otros lugares, porque nosotros viajamos mucho, queremos conocer otros lugares, otros hermanos, otros guaraní de otros países, entonces queremos conocer esas variantes. Y fue así que, bueno, fui recorriendo mi recorrida por Bolivia, por el norte de Argentina, aquí en Misiones, allá en Salta, Jujuy, fui recogiendo materiales y fuimos estudiando también lo que conseguí también sacar del internet. Aquí, en la foto que están viendo aquí, donde dice Oituñandera acá o Apuñandera Putá, es el guaraní Mbua, que se habla prácticamente en la ciudad de San Pablo, están los Mbua. Cuando se inauguró esa escuela, una de las escuelas de 2017, ellos enseñaban guaraní Mbua. Hoy prácticamente están enseñando solamente el guaraní con tornos, digamos, de Paraguay. Esta es la otra escuela donde, no, creo que volví aquí. Ya, estoy volviendo aquí. Bueno, el tiempo es corto, ya casi toda la mitad del tiempo que estoy marcando aquí. De todas maneras, antes del curso hicimos algunas preguntas para ellos, todo en guaraní. Utilizamos un libro llamado Participación del Medio Rural, una visión interdisciplinar de Ligia Kammer, que sería metodología FOFA. FOFA en portugués significa lindo, bello, cariñoso, algo así, ¿no? Y le preguntamos sus fortalezas, oportunidades y posibles amenazas que ellos tengan dentro de su curso. Y lo que siempre ellos dejaron claro fue que la ventaja que ellos tenían es que yo le pregunté en guaraní, ¿en qué cosas ustedes son buenos? Y lógicamente ellos siempre dicen que son buenos en trabajar el idioma, el conocimiento para enseñar y esa cuestión del hablar bien el guaraní, el buen vivir, etcétera. Y aquí, justamente, como es una comunidad en Brasil, el che utilizan como X. En Brasil es muy común utilizar el sonido del che, chachechi, con el X. El X en portugués es X, pero ellos tienen el sonido más fuerte, el che, ¿no? El che. Chaya, poco, h, cheroga, jape. Sería en el sentido de, se trabaja en mi idioma, en mi comunidad. ¿Ok? Eso tratamos de hacer. Inclusive también a veces usan ellos la ñ del castellano y a veces usan la NH, que sería aquí, por ejemplo. Uno escribía con NH, otro escribía con ñ. Lógicamente aquí en Brasil el idioma no es oficial, entonces cada comunidad habla y escribe como cree que debe escribir, no hay un acuerdo. Hay lugares, sí, que tienen un pequeño acuerdo, hicieron un acuerdo entre los profesores, pero ni siempre esos acuerdos son seguidos, ¿no? Esa es la desventaja de tener digamos, la escrita un poco más libre, como ya se llama decirlo, ¿no? Libre de la escrita, como llamas, ¿ok? Otra pregunta que le preguntamos, ¿cuáles serían sus ventajas? Ahí en el libro decía ventaja, ¿no? En portugués. Y quisimos traducir ventaja en guaraní,
encontramos, pero es como poco uso. Entonces yo le puse en guaraní, va a entender, que sería más o menos en qué estamos adelante. Y ahí lo que me preguntaron, lo que respondieron parte de ellos, voy a leer solamente parte, decían, no dejo mi comunidad, no dejo mi lengua, fuerza priorizamos siempre nuestra lengua, siempre la lengua es el principal valor que ellos tienen, ¿no? No es lo material, no es otros conocimientos, es la lengua y lo que junto con la lengua tiene su cultura, su espiritualidad, ¿no? Estoy medio corriendo para que tenga más tiempo conversar otras cosas también. Y una cosa también, ya finalizando esta primera parte de la conversación que tuvimos juntos, le pregunté también en qué se puede mejorar, en qué cosas ustedes pueden mejorar, ¿no? En guaraní lo coloqué así, ¿qué tenemos que mejorar? Y ahí, lógicamente, todo por escrito, cada uno individualmente fue respondiendo. Y ellos decían, ayudémonos todos juntos, ven y estaremos todos juntos, ¿no? Todos unidos, ¿no? Ñandecuera, Bayo, yo, sería Ñaño Putigomba. Ñaño Putigomba seríamos todos, como si fuese todos juntos, ¿no? Y otra cosa también que ellos valorizan mucho, que puede mejorar, sería Ñenbo Erendá, que sería la escuela, ¿no? El lugar de enseñanza. Otra cosa también que dice que también le querían mejorar, también que el Yehaí, Yahay Albu Patiare, ellos utilizan, a veces utilizan el albu como hablar y a veces usan un ñe. Después, más para frente, le voy a presentar la diferencia entre el albu y el ñe. Quien conoce el mundo ya sabe la diferencia, ¿no? Ellos también quieren aprender a escribir mejor el guaraní, etcétera, etcétera. Y una cosa tan importante que yo aprendí y comencé poco a poco a cambiar justamente es en la parte de géneros. Como ustedes saben, en guaraní no existen géneros, no hay géneros. Y cuando ellos dicen, por ejemplo, Ñaño Putigó sería ayudémonos, todos o todas. Y ahí está la cuestión, digo, todos o todas, ya que Ñaño Putigó, por ejemplo, esa primera parte, Ñaño Putigó va, todos o todas juntas. Y siempre tengo ese problema al traducir, por ejemplo, OPU, por ejemplo, el OPU, que es la casa de reza. Yo digo la OPU. De repente hay otras palabras como que está en guaraní que necesariamente al traducirlo, al llevarlo a nuestro idioma occidentales, tenemos que ponerle género, la o el. Y yo siempre he tratado de priorizar la parte femenina. Si hay que ponerle género, le pongo género femenino. Por eso muchas veces le pongo acá dice, Yahaí, Albupatiare, Ñembo Hana, Cuerpe, entonces yo le puse así, escribir la lengua en el papel para una buena enseñanza y así nos ayudemos todas. Podía colocar todos, pero en el guaraní original no había el género. Entonces somos obligados a colocar el género, entonces en esa duda coloco el género femenino, que actualmente en Brasil el indígena, el femenino está así demostrando mayor fuerza, tanto así que por primera vez en la historia tenemos una diputada indígena en Brasilia que está en este momento bien difícil. Y justamente hoy, 7 de septiembre, Día de la Independencia Brasileña, y no sé si ya habrán escuchado por ahí protestas a favor y contra el presidente. Wow. Y una de las cosas que hemos estudiado es justamente los números, como ustedes pueden ver aquí, son los 3 grupos, por lo menos que existen en Brasil. No es solamente esos grupos, hay muchos más grupos que esos. Como ustedes también algunos deben saber, en el guaraní original, los números, o en el tupí, llamarle así, el tupí guaraní original, el antiguo, originario, vamos a llamarle así, existía el número solamente hasta 4. Y a partir de las 4 consideramos ya como fuese el neologismo, ¿no? Y por la necesidad de tener más números, ahí fueron siendo creados. En el caso de Paraguay, como dice, que usa el mismo Cayobá, los Cayobá de Mato Grosso del Sur utilizan la misma grafía y el mismo neologismo de Paraguay. Inclusive cuando estuve con ellos en el 2004, me contaron que fueron un grupo de paraguayos que fueron allí a las escuelas en el Cayobá del lado brasilero, que llevó la grafía y pasó de la forma de escribir. Y a partir de ahí
la gran mayoría de los Cayobá que están en Mato Grosso del Sur utilizan la misma grafía de Paraguay. Sin embargo, los ñandeva, aquí está con NH y con W, a veces van a encontrar con ñ y con V corta. En este caso es el ñandeva que está en el norte de Paraná y en el sur de São Paulo, por ejemplo, que hasta ustedes perciben que el 1 al 4 son todos iguales. Petimos, Coimba, Puirundia, hasta los 13, en Buda también, hasta el 4 todos iguales. Y a partir del 5 comienza a cambiar, ¿no? Buda, por ejemplo, dice el 5 de Ñinui o Ñinui, 6 en Boa Puimeme, y así sucesivamente. Y percibí que ese Mbuá que utilizan allá en São Paulo es el mismo Mbuá utilizado aquí cerquita de casa, que es Puerto Iguazú, al lado argentino, que también por los Mbuá. Estaba viendo en este diccionario, no sé si está medio, Mario, diccionario. 5 minutos. 5 minutos. Dale. Perfecto, ya está terminando. Ya están los 5, termina controlando. ¿Ok? También hicimos un trabajo sobre una cartilla sobre salud, también interesante, que fue publicado entre los Cayobá. Estudiamos también la variante del Cayobá. Y aquí es importante también dejar claro que, voy a tratar de pasar aquí, sobre enfermedades sexualmente contagiosas, la forma que ellos tradujeron, no la parte sexo no tradujeron porque no existe sexo. En guaraní, a pesar que existe sexo, sí, que le dicen meñá, pero es un neologismo que no se usa. También voy a intentar concluir con eso. Este es nuestro líder espiritual en una de nuestras aldeas espirituales. Y una vez Vicente nos dijo que, nos dijo así de esa forma, que los blancos pueden derribarnos si solo usamos la variante de hoy y abandonamos las variantes antiguas. Ahí yo pregunto, yo digo que se refiere a la variante del idioma que todavía se usa en las oraciones de casa de rezas. Porque eso quedó muy claro para mí, que yo convivo con ellos por la pandemia, hace un año que no voy, pero al final ya vuelvo realmente en la casa de reza y convivir con ellos semanas, días, etc. Y justamente se percibe la diferencia que en el día a día en la comunidad se habla un guaraní más parecido al Paraguay y un guaraní que se habla, por ejemplo, en la casa de reza, y es un guaraní un poco más rebuscado, más parecido con el guaraní budá. Entonces, es interesante verificar así. Bueno, estoy volviendo aquí. Tengo más de 3 minutos aquí. Bueno, aquí también es muy importante colocar aquí es la diferencia de algo y uñe. Lo que está en Paraguay aquí es de acuerdo al diccionario Canese y el diccionario de Canese. Y el del lado izquierdo es lo que ellos mismos me dijeron. Le pregunté la diferencia entre el agú y el agú para el Abá guaraní es idioma, lengua, palabra, habla de persona. Iñe es término utilizado para referirse a los sonidos emitidos por animales. Entre tanto, en Paraguay es lo contrario. En Paraguay el agú significa, según el diccionario moderno, claro, son gritos, ruidos, murmurios, rumores, alboroto. Iñe sería la palabra vocable en lenguaje idioma. ¿Ok? Una cosa también que descubrí, segundo Walt Dietrich, Nimienda Yu ya había registrado el Abá guaraní antiguamente, que lo llamaba de Apapocuba. Entonces, según él, el Apapocuba es un dialecto Abá guaraní, llamado también de Ñandeva, Tupí guaraní, dialecto falado en el norte de Paraná. Entonces, ya existía así una variante de Abá guaraní que tal vez ahora está en peligro. Y lo que me llamó la atención justamente que fue publicado en el diario Última Hora del año pasado, donde en Paraguay todos los dialectos diferentes del guaraní, entre ellos el Abá guaraní el que menos está hablando su variante local, que es el Abá guaraní, la variante en Paraguay. Eso justamente, y por esa razón, a partir de ahora, octubre, voy a comenzar a investigar, es un estudio, continúo un estudio sobre la variante Abá guaraní en las aldeas de oeste de Paraná, trabajando con los ancianos y tratar de hacer un glosario. Es justamente la continuación de este trabajo que les estoy presentando a ustedes. Y también en este año comenzamos ya a reunirnos a un plano de acción para la década internacional de las lenguas indígenas del Brasil, donde ahí ya se juntan varias etnias diferentes,
como hoy, esta mañana se dijo, en Brasil hay más de 180 lenguas indígenas, más de 270 etnias diferentes, muchos de ellos mantienen todavía sus lenguas, y estaremos reuniéndonos. Y siempre decimos que nada para nos y nos, que nada para nosotros y nosotros. Entonces, el indígena siempre exige una participación directa, ¿no? Y no simplemente ser un objeto de investigación, sino también quiere ser sujeto participativo y para formar parte, así como también nosotros formamos parte de la investigación. Entonces, todo este trabajo está también parte aquí en nuestro sitio que se llama Educon Guaraní, es un proyecto nuestro también que estamos llevando. Se llama educonguaraní.com, está el sitio que están varios materiales de enseñanza para aprender guaraní, asociación de guaraní para guaraní, y les invito también que puedan visitarnos en este sitio, ¿verdad? Para que puedan conocer nuestro trabajo también, y que seguimos trabajando, son varias, no solamente somos somos un equipo de varias personas, muchos de nosotros que viven en las aldeas indígenas y trabajan directamente con los ancianos también. Entonces, de la forma que decimos gracias, obrigado aquí en Brasil, decimos aguyevete, jaeveto o aevebeca. Muchas gracias y seguimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Para completar. Sí, Mario, por supuesto. Sí, sí. Aquí en el estado de Paraná, donde vivimos, donde vivo yo, son 3 universidades que tienen profesores de guaraní trabajando tanto en investigación como la docencia. Como dije, la UNILA es el único que enseña el guaraní como forma obligatoria de 2 cursos de letras, una de ellas es licenciatura, pero con mucho cuidado porque el idioma no es simpático para todos, todos mis compañeros. Me acuerdo que en uno de los cambios que hubo, una de las licenciaturas, tuvimos que votar para la continuación del idioma guaraní dentro del curso de licenciatura de letras, como obligatoria, ¿no? Y conseguimos ganar con un voto de 6-4. Entonces, no es tan simpático a todos así. Además de UNILA, está la Universidad de Maringá, estatal, ¿no? Del estado de Paraná, UEL le llaman. Está el profesor Pedro, que también es profesor de guaraní, él es de origen argentino, pero está aquí en Brasil mucho tiempo, es un profesor de guaraní también, y que da clases de guaraní por esos cursos intercultural de la UEL, que sería Universidad de, ¿no? de Maringá. Y otro que también, un curso que recientemente que fue creado también, nuestro grupo también creó, que es la universidad, en la Universidad Estadual del Centro de Paraná, Unicentro le dicen. También tiene un curso intercultural para 3 grupos indígenas, que sería Caigangue, Guaraní y Xetá, creo que también tiene un profesor, recientemente uno de nuestros profesores, una de las profesoras de guaraní que está contratada ahí, hizo esta maestría con nosotros aquí en UNILA, la profesora de UNIRA justamente también, que está como profesora. Entonces somos 3 profesores universitarios, pero en cada comunidad existen así varios profesores de guaraní, muchos de ellos, algunos ya tienen licenciaturas completadas, pero la gran mayoría, no sé, el 90% de los profesores que trabajan en el Estado no tienen ningún tipo de formación así académica, hicieron aquí el curso rápido de 3 meses de pedagogía que el propio ministerio o la Secretaría de Educación del Estado de Paraná lo capacitó. Yo creo que es importante que sigamos llamando a veces a los guaraní hablantes para que formen parte de nuestras comunidades. Actualmente tenemos el orgullo, inclusive de UNILA, de estar abriendo más vagas, más posibilidades para más estudiantes de origen indígena, no solamente guaraní, sino Caigangue, Ticuna. Acabo de se publicado en esta semana también el ingreso de más de 60 estudiantes indígenas que tendremos a partir del año que viene aquí en la universidad. Y así, lógicamente, una cosa importante también que digo que la gran mayoría de estos indígenas son del sexo femenino. Entonces es un poderío femenino indígena impresionante en Brasil. Están llegando a las universidades públicas, principalmente públicas. Hay también algunas privadas que trabajan con eso, pero es por un lado, una transformación, una lucha que estamos conquistando. Por otro lado, también una lucha así constante por la sobrevivencia, porque una cuestión no es solo valorizar la lengua, es una cuestión de sobrevivencia humana, física mismo, porque realmente, principalmente los Cayobá y algunos otros hermanos también indígenas, estamos siendo muertos, así, físicamente hablando. La cuestión es no solamente la sobrevivencia
lingüística, cultural, sino una soberanía física también. Eso es justamente una de las luchas que estamos estableciendo aquí. Y ahora creamos, como dije en el original, creamos un proyecto del diseño de las lenguas indígenas, que son un conjunto de varias etnias aquí de Brasil, que van a reunirse por grupo. Nosotros nos reuniremos en la región sur, que corresponde, porque Paraná corresponde a la región sur, ya está marcado la reunión para el final de octubre, creo, y cada región estaremos creando proyectos de extensiones, de cómo valorizar los idiomas, y principalmente los seres humanos que hablan esos idiomas. Eso es mi pequeño comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si no entendí o ya dijiste, Mario, ¿cómo ustedes definen en la UNILA qué variedad de guaraní van a enseñar? Porque vos hablas dentro de los grupos indígenas, incluso que hay variedad lingüística, y también está el guaraní que nosotros hablamos, que vos hablás, que yo hablo. Está el guaraní que hablan los correntinos, que es un poco diferente también. Y bueno, esa pregunta es para Mario, y entonces la primera pregunta es para Elba. Sí, tratando de responder rápidamente. Como somos una universidad de integración latinoamericana, lógicamente comenzamos con el guaraní de Paraguay, después ya pasó por otros guaraní de otros lugares, la boliviana del norte de Jujuy, Jujuy y Salta, que también tengo materiales. En este momento estamos desarrollando guaraní en Buga, el guaraní escrito y hablado que se hace en la capital de São Paulo. Y en el medio de las clases también hablamos un poco el tupí guaraní de Oñandeva, que es el litoral de São Paulo, y el norte del Paraná. Entonces, yo no me quedo mucho tiempo trabajando, obviamente trabajamos la gramática, pero trabajamos más la cultura. Usamos simplemente, lo que enseño principalmente es la cultura, el tecoponá, por ejemplo, el buen vivir principalmente, y esa relación que el indígena tiene con el medio ambiente, con el otro, con el agua, el respeto, la espiritualidad, lógicamente pasando por el idioma, primeramente comenzando desde Paraguay, que es la variante que más domino, y en este momento estudiando junto con mis estudiantes, estudiando el guaraní Buga principalmente. Lógicamente en el medio de eso pasamos también el guaraní de Bolivia, el guaraní de otros lugares. Entonces procura presentar América Latina como, presento la nación guaraní como todo, esa nación guaraní donde está siendo ocupado por varios países, Argentina, Paraguay, Bolivia, etc. Entonces por eso trabajo las variedades, siempre trabajo las variedades, y eso es que el principal trabajo de investigación que estoy haciendo. Y siempre la cultura, la principal es la cultura, el buen vivir, el tocoponá, y también, ya aprovechando también, procuro también seguir un poco también las ODS también, que es interesante para nosotros también, intentar contemplar esos detalles.